Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y Collision el título. Hoy vamos a hablar sobre la victoria de Jonas Vingegaard en la novena etapa de la Vuelta a España 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Líder Trek. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues os voy a pasar a presentar esta novena etapa, que bueno, ya sabéis que era una jornada de 195 kilómetros y medio desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. Estos 195 kilómetros se traducían en 3.123 metros de desnivel positivo y ya sabéis que solo había un puerto puntuable, que era el de Valdezcaray. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar primero con dos datos curiosos, y es que el día de hoy, el 31 de agosto, cumplían años Sergio Samitier y Ranser de Gurín, que bueno, son dos corredores que están participando en esta edición de la Vuelta a España. Y bueno, también como siempre solemos hacer, vamos a hacer un repaso de los diferentes maillots. Del líder ya sabéis que lo lleva Torsten Train. El maillot verde pues lo lleva Mads Pedersen, el de la montaña Jay Vine, y el de los jóvenes Giulio Pellicciari, el corredor italiano del Red Bull Bora. Una vez dicho esto, decir que se daba la salida oficial a falta de 195 kilómetros y medio, y desde el principio pues se veían intentos de escapada, aunque hay que decir que en los dos primeros kilómetros de carrera pues el pelotón estaba estaba completo, perdonad. Luego ya veis que aquí me ha fallado la voz, ya lo que os estoy diciendo en los últimos vídeos, ya estoy un poquito mejor, pero sigo malo de la garganta. Luego lo intentaban cuatro corredores, que de hecho cogían un pequeño hueco pero eran capturados. Lo volvían a intentar tres corredores a falta de 191 kilómetros, pero 10 kilómetros después de la carrera el pelotón seguía completo. Luego un corredor cogía un pequeño hueco pero era capturado. Luego otros tres corredores cogían un hueco, luego otros cuatro. La composición de este grupo pues era de Labrous, Stefan Kung, Sagar y Slock, pero eran capturados por el pelotón a falta de 177 kilómetros. Después de 20 kilómetros de carrera pues no se acababa de hacer todavía la fuga y el pelotón estaba completo. Luego lo intentaban otros cuatro corredores, les volvían a capturar. Ya llevábamos 25 kilómetros de carrera. La primera media hora, la media se hizo de 48 kilómetros 400, que bueno, como estáis viendo en el perfil, había varios repechos importantes. Luego hay que decir que la temperatura al principio de la jornada pues era de 25 kilómetros por hora. Luego, cuando llegaban a la zona del avituallamiento, pues saltaban dos corredores, les volvían a coger. Ya llevaban 38 kilómetros con el pelotón completo sin ningún tipo de escapada. Se dividía el pelotón, 8 corredores cogían un pequeño hueco, eran capturados. Luego un corredor cogía un pequeño hueco. Luego corredor que atacaba era Sander de Peste. Luego 7 corredores cogían un pequeño hueco, se dividían. Luego ya el pelotón se dividía en dos grupos. Aquí ya saltaban Archie Ryan y Michael Kwiatkowski a falta de 149 kilómetros para la línea de meta. Y luego pues aquí vamos a seguir comentando. Luego cuando el pelotón se dividía el pelotón se paró de dividir a falta de 143 kilómetros, y luego contraatacaban Stelian Slock y Michel Hessmann, el corredor alemán de Movistar. Luego el primer grupo perseguidor entraba al grupo 1 y ya se formaba un grupo de 4 corredores por delante, que eran Michael Kwiatkowski, Archie Ryan, Michel Hessmann y Liam Slock. Luego hay que decir que contraatacaba Kevin Vermaeke a falta de 140 kilómetros, y el corredor estadounidense del DSM pues era capaz de llegar a la cabeza de carrera y formar un quinteto. Luego pues rápidamente escapada pues conseguía un hueco. De hecho, a falta de 132 kilómetros ya cogía una diferencia de 15 segundos, que luego vamos a seguir mencionando. Luego a falta de 124 pues ya la diferencia era de 1 minuto 44. Otros dos corredores que lo volvían a intentar para llegar a la cabeza de carrera pues eran Mads Pedersen y Sander Van Pesten. Luego estos dos corredores eran capturados a falta de 120 kilómetros, y veíamos un fallo mecánico a falta de 114 kilómetros para Jonas Vingegaard, que evidentemente estaba en el coche del equipo. Aquí ya se empezaba a tirar del pelotón el líder Trek, y los escapados tenían una diferencia ya importante. Jonas Vingegaard volvía al pelotón a falta de 108 kilómetros, y la media después de 2 horas pues era de 45 kilómetros 700 metros. Luego seguía tirando el líder Trek con Gebre-Xavier, perdonad que ahí me ha vuelto a fallar la voz. Y luego más tarde pues a falta de 86 kilómetros veíamos cómo colaboraban dos equipos, dos corredores del líder Trek, que en este caso eran Dan Hall y Gebre-Xavier, y luego por parte del Q36 pues tiraba Zukowski. Luego hay que decir que empezaba a tirar con empezaba a llover con dos tormentones importantes, y aquí la diferencia del pelotón era de 2 minutos 25. Luego, como digo, llovía todavía más fuerte, y
más o menos cuando quedaban 60 kilómetros, pues en los últimos 30 minutos de carrera les habían bajado unos 26 segundos a los escapados. Luego hay que seguir mencionando que a falta de 55 kilómetros veíamos un pinchazo de Fisher Black. Ahora llevaba un rato sin llover, pero las carreteras todavía estaban mojadas. Y también veíamos un pinchazo por parte de Sefkus. A falta de 39 kilómetros por los escapados gozaban de una diferencia de 1 minuto 47 y los corredores que estaban tirando por el pelotón pues eran Gebrselassie, Danjul y Zukowski. Luego hay que decir que Sefkus volvió al pelotón a falta de 37 kilómetros y estábamos a 6 kilómetros, sin perdonar que me había quedado pillado del sprint intermedio situado en Santo Domingo de la Calzada. Luego empezaban a tirar 4 corredores, que bueno, 3 del líder, 3 que eran Sørenkrag Andersen, Gebrselassie, Danjul y Zukowski. Y después de que entrara Sørenkrag Andersen, el corredor danés, pues se notaba que el pelotón pues daba un acelerón bastante pinchazo. Luego veíamos un pinchazo de David Gaudu, que de hecho cambiaba la bicicleta para ser todavía más rápida. A falta de 30 kilómetros, pues los escapados contaban con una diferencia de 1 minuto 22 y bueno, el resultado del sprint intermedio de Santo Domingo de la Calzada, que también estaba bonificado, pues era el siguiente: primero Slock, segundo Herman, tercero Kwiatkowski, cuarto Ryan, quinto Vermaeke. Luego hay que decir que cuando pasaban por el sprint intermedio ya David Gaudu regresaba al pelotón y a falta de 20 kilómetros por los escapados tenían una diferencia de solo 1 minuto. Ya estaban a 5 kilómetros de los pies de Valdezcaray y más o menos pues ya en este punto de la carrera pues habían subido un 74% del desnivel que había preparado para esta novena etapa. Luego empezaba a tirar, ya Sørenkrag Andersen había dejado de tirar. Q36 estaba en punta de cabeza con 2 corredores y veíamos una caída de Víctor Wernarek, que había hecho el afilador con un corredor de Education First, que en este caso creo que era Esteban Chávez. Luego la media después de 4 horas pues era de casi 45 km por hora, bueno, de 44,7 concretamente, y ya pues Lian Slock, al corredor belga, al ver que no tenía ningún tipo de opción de llegar a disputar la victoria de la etapa, pues se dejaba caer de la fuga, ya que los escapados a falta de 15 km pues tenían unos 10-15 segundos y aquí Julian Bernat empezaba a tirar fuerte. También aparecía el UAE con Michael Birlo, Juan Ayuso se quedaba antes de empezar la subida de Valdezcaray, aceleraba Michał Kwiatkowski en la fuga. Herman era capturado por el pelotón y solo por delante, con una diferencia de unos pocos segundos, pues aguantaban Michał Kwiatkowski, Archie Ryan y Kevin Vermaeke, que luego Mads Pedersen empezaba a tirar del pelotón. Michał Kwiatkowski era capturado por el pelotón y los otros 2 corredores que quedaban pues eran capturados a falta de 13 kilómetros. Luego Mads Pedersen también se quedaba del pelotón a falta de 12 kilómetros. Veíamos como Carlos Verona empezaba a tirar a falta de 12 y Giulio Ciccone pues iba a la rueda de Andrea Bajoli. Luego hay que decir que alrededor de 40 corredores había en el pelotón a falta de 40, o sea, de 12 kilómetros para la línea de meta, y aquí venía lo importante, ya que Jonas Vingegaard estaba en un principio a la rueda de Giulio Ciccone, pero luego aceleraba Matteo Jorgensen y el corredor danés Jonas Vingegaard se ponía a la rueda de su compañero. Luego atacaba a falta de 11 kilómetros Jonas Vingegaard, racionaba Giulio Ciccone y el corredor italiano se iba con el corredor danés, que había una pequeña diferencia. Por detrás se ponía a tirar el equipo UAE con Jay Vine, y luego en el grupo de los favoritos, cuando se apartaba Jay Vine, pues empezaba a acelerar Joao Almeida. Hay que decir que Jonas Vingegaard soltaba a Giulio Ciccone a falta de 10 kilómetros y Giulio Ciccone era capturado por el grupo de los favoritos a falta de 10 kilómetros. Mientras tanto, Giulio Pellizzari pues intentaba perseguir el grupo de los favoritos, que estaba formado por la siguiente gente. Bueno, todavía no sé por quién estaba formado porque no ha sacado una captura, pero volvía a acelerar a falta de 9 kilómetros y medio Joao Almeida, que básicamente la situación de la carrera la siguiente: ya Jonas Vingegaard por delante, en un segundo grupo Joao Almeida, Félix Gall, disculpar, y Thomas Pidcock, y aquí empezaba a llover bastante fuerte a falta de 9 kilómetros. Luego Félix Gall se quedaba del grupo de Almeida a falta de 7,5. Luego Torch Strain empezaba a tirar del grupo del Mayor Rojo. Luego ya Hindley tiraba del grupo de Ciccone, que estaba por delante del grupo de el Mayor Rojo y por detrás de Félix Gall, y después de Thomas Pidcock y Joao Almeida. Como digo, Jane Hindley pues seguía tirando evidentemente del grupo de Hindley. O sea, Jane Hindley tiraba del grupo de Ciccone, que no me he sabido ahí explicar. Vale, vamos a buscarlo porque lo he perdido en las capturas, que bueno, ya he podido regresar rápido. Luego hay que decir que la diferencia es que Torsten Train iba por detrás, luego Bisman empezaba a tirar de ese grupo,
Luego hay que decir que la situación de la clasificación general ahora mismo pues era la siguiente. Primero Torsten Trampra 48, segundo Jonas Vingegaard, tercero Joao Almeida, luego cuarto se colocaba Thomas Pidcock y quinto Felix Gall. Luego hay que seguir situando la carrera, por supuesto, que bueno, aceleraba del grupo de Chicone Markel Beloki, el corredor español, que bueno, en ese tercer, os voy a situar la carrera. Primero iba Jonas Vingegaard a 32 segundos, Joao Almeida de Pidcock, en solitario a 40 segundos Felix Gall, y a 1 minuto 44 pues en el grupo estaba Marc Soler, Matteo Jorgenson, Giulio Ciccone, Hindley, Pellizzari, Egan Bernal, Markel Beloki, Fortunato, Harold López Martín, Ben O'Connor, Raúl García Pierna y Matthew Richitelo, que es importante situarlos en la carrera evidentemente. Luego a falta de 1 km 700 pues Giulio Ciccone tiraba de su grupo y Jonas Vingegaard ganaba la etapa y consigue su victoria número 40 como profesional. Vamos a repasar el top 10 de la etapa, que bueno, ya veis que Jonas Vingegaard primero, segundo Pidcock, tercero Joao Almeida, luego Felix Gall, luego Raúl García Pierna llegaba quinto, que había atacado en la parte final, sexto Marc Soler, séptimo Giulio Ciccone, octavo Beloki, noveno Hindley, décimo Fortunato. Evidentemente en la clasificación general hemos visto muchos cambios. Torsten Trampra primero, segundo Jonas Vingegaard, que por cierto suma su segunda victoria en esta edición de la Vuelta a España, tercero Joao Almeida, cuarto Thomas Pidcock, quinto Felix Gall, luego Ciccone, Fortunato, Jorgenson, Hindley, Giulio Pellizzari. Luego la clasificación del maillot verde, Maspers en primero, segundo Zamberno, en tercero Philipsen. Luego la clasificación de la montaña, Jayvine primero, segundo Vervaeke, tercero Juan Ayuso. Luego por jóvenes, primero Pellizzari, segundo Richitelo, tercero Raúl García Pierna. Y luego por equipos, primero el UAE, segundo el Bisma y tercero el Astana. Una vez dicho esto, nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos replicar la victoria de Jonas Vingegaard aquí en el videojuego. Comenzamos cuando quedan un poquito menos de 40 kilómetros para finalizar esta novena etapa de la Vuelta a España 2025 y bueno, nosotros como lo estamos corriendo en formato clásica ya veis que no hay ningún tipo de escapado, Ventúrez y Jazz el single van cortados, así que bueno, vamos a preparar el entreno, que básicamente el primero va a ser Wilco Kelderman porque tiene un -2 y aparte ya veis que las barras al corredor holandés no le están apoyando mucho, o sea no le están acompañando. Luego va a ir Dylan Van Baarle, luego vamos a poner Víctor Campenaerts, luego vamos a poner hoy al señor a Sefkus nos lo vamos a guardar y vamos a poner a Matteo Jorgenson, aunque los dos puestos de los dos americanos pueden ser intercambiados entre sí. Luego vamos a poner a Jonas Vingegaard, que eso sin ningún tipo de duda pues va a ser el que vaya segundo. Ya veis que Wilco Kelderman le voy a dar el avituallamiento ya. En verdad podríamos ir un poco muy flojo porque ya veis que se ha liado mucho el taco, porque para correrlo en formato clásica, pues bueno, precisamente por eso ya veis que se está corriendo a tope y las barras de mis corredores, salvo la de Jonas Vingegaard, todas las demás pues son bastante malas. De hecho, el segundo corredor que más barras tiene, quitando a Jonas Vingegaard, pues es Víctor Campenaerts. Ya Wilco Kelderman, que no puede con su alma. Vamos a poner a trabajar a Dylan Van Baarle para un ritmo del 75%, que yo creo que lo puede aguantar bastante bien el corredor holandés, mientras espero que Sefkus y Matteo Jorgenson pues básicamente recuperen algo de fuerzas, porque en la parte final de Valdezcaray me va a hacer falta, porque hoy ha sido un etapón. En el día que menos nos lo esperábamos que Jonas Vingegaard lanzara un ataque, teniendo en cuenta la etapa de Cerler y la de Andorra, pues justo hoy, antes del día de descanso, nos han sorprendido, incluido a tanto aficionados como a corredores, por ejemplo a los del UAE y a todos los demás, pues básicamente han sorprendido muchísimo. Vamos a darle ya el avituallamiento a Dylan Van Baarle. Ya os voy diciendo que esta etapa va a ser complicada ganarla. A ver, por Jonas Vingegaard no, porque está muy bien, pero ya veis que sus compañeros pues van bastante limitadillos todos. Vamos a bajarlo un poquito al 70% para ver si con Dylan Van Baarle no perdemos muchas fuerzas. Pues mirad, ¿sabéis qué voy a hacer? Pues mira, voy a poner a Víctor Campenaerts, pero me voy a poner por detrás del equipo de Mikel Landa y que sea lo que Dios quiera, porque por cierto, ¿dónde está Mikel Landa? ¿Por dónde lo lleva? A ver, Mikel Landa, ¿dónde lo llevas, corredor español? Mira, pues está más o menos a nuestro nivel, que le está llevando ahí para adelante Valentín Parpentré. Vamos a ver si conseguimos recuperar algo de energía. Si no, tendré que poner que básicamente Matteo Jorgenson nos proteja y poner el ritmo que yo quiera. Además, la parte donde puede hacer más daño Vingegaard pues es al principio, aunque podemos reventar, como lo ha hecho en la vida real, Vingegaard a Giulio Ciccone cuando quedaban 10 kilómetros. Así que bueno, cuidado, somos 121 corredores aquí en el pelotón. Yo creo que vamos a poner un ritmo fuerte con Víctor Campenaerts ahora cuando queden 2,5 kilómetros, que bueno, es decir,
Vale, y vamos a pegar un ataque con Jonas Vingegaard y que sea lo que Dios quiera. Básicamente Víctor Campenaerts me va a lanzar, más o menos como ha pasado en la vida real con Matteo Jorgensen, pero aquí lo vamos a hacer directamente con Víctor Campenaerts. Le vamos a dar el avituallamiento al corredor belga para que me dure unos metros, por lo menos de la ascensión de Valdezcaray, que yo creo que no va a ser posible. Y aquí cuando empiecen las primeras rampas, pues mirad, vamos a lanzar un sprint con Víctor Campenaerts, que bueno, ya no es posible. Vamos a atacar con Jonas Vingegaard, ahí está, con el corredor danés. De momento abrimos hueco, no hay ningún... Mira, pues viene Giulio Ciccone, que nos viene bien, porque viene el corredor que ha venido en la vida real, en la etapa de hoy. Ya veis que Joao Almeida y sobre todo Juan Ayuso, pues hoy el corredor de Alicante, pues ha estado bastante atento, ¿no? Como en la vida real. Y bueno, aquí vamos a poner un ritmo muy fuerte, 86%, y que sea lo que Dios quiera. Ya veis que por detrás viene Giulio Ciccone, Santiago Buitrago, los dos UAE, Juan Ayuso y Joao Almeida, que aquí supongo que se ayudarán, no como en la vida real, que van un poco regañados. Vale, vamos a poner un ritmo menos fuerte, porque si no veo que no llego. Además se ha abierto ya una diferencia de unos 50 segundos, por lo que voy a bajar un poquito ahí el ritmo. Mientras que siga abriendo diferencia, me vale, pues estoy abriendo ahí hueco, pese a ir al 70% con Jonas Vingegaard, que evidentemente yo creo que es un ritmo más asumible. Viene por aquí un Jayco que es Chris Harper. Vamos a ver si podemos aguantar así toda la ascensión, porque queda la mitad. Parece que se nos va a dar peor aquí en el videojuego que en la vida real, porque en la vida real esto ha sido increíble. Cuidado que nos están remontando bastante. Vamos a irnos con Jonas Vingegaard, ya la diferencia es de 20 segundos, y es porque Chris Harper está lanzando al grupo de los favoritos. Cuidado que vamos a ser neutralizados y no tenemos muchas fuerzas más, como podéis observar. Vale, pues vamos a guardar aquí, vamos a mantener un esfuerzo. Va a venir aquí Ben O'Connor, nos va a reventar. Vamos a ver si nos podemos pegar a esta rueda. Vamos a ver si paran. Necesitamos que paren, porque si no me van a reventar. Pues tiene pinta que vamos a perder bastante tiempo, porque no me ha salido bien la estrategia. Bueno, a ver, aquí podemos parar, pero como haya otro ataque no vamos a poder responder. Ya veis que estamos recuperando fuerzas. Aquí van los 10 primeros. Ya veis que van Thomas Pidcock, Landa, Godú, Almeida, Félix Gall, Ben O'Connor, Buitrago, Ganda, Ciccone, Ayuso, Perichari. Nosotros no podemos salir a ese cambio de ritmo, porque ya veis que vamos bastante petados cuando quedan 3,5 kilómetros, pero bueno, aún así lo hemos hecho parecido a la vida real. Lo único que no estuviera Matteo Jorgensen bien, pues nos ha jodido bastante. Josef Kurs, vamos a poner ya el avituallamiento, que llega tarde, pero por lo menos vamos a disfrutarlo. Este 1,5 kilómetros final, que tiene toda la pinta que se va a llevar la victoria Thomas Pidcock, aunque el corredor británico del Q36 va reventado. Yo creo que va a ganar Filippo Ganna, sabéis lo que os digo. Mirad, pues llegamos a pancarta del último kilómetro y correcto, va a ganar el corredor italiano, que bueno, el corredor italiano en la vida real no se lo ha visto mucho. Es verdad que creo que Egan Bernal ha conseguido un puesto de honor, pero evidentemente no ha llegado a ganar la etapa. Y nosotros con Jonas Vingegaard, aunque la hayamos intentado, pues hemos llegado a décimos, pero bueno, aún así, pues hemos intentado hacerlo a lo valiente. Vamos a poner aquí lo más rápido posible el por 8 y vamos a ver en lo más alto del podium a Filippo Ganna, que realmente la serie del Líder Trek y esta desde la crono por equipos, pues me está saliendo bastante regular. Una vez dicho esto, pues vamos a ver que lleguen ya todos los corredores, que solo quedan 3, y vamos a ver en lo más alto a Filippo Ganna. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.